que los tenemos realmente en abstinencia de palabras, sí. Henry Valle, Universidad de Cartagena, precisamente con fundamento en la charla del profesor Richardson, queríamos recomendar concientizar sobre el consenso. El consenso desde el punto de vista jurídico del derecho conlleva unas obligaciones asumidas por los estados y por los demás participantes de las cumbres para cumplir y vinculan. Entonces recomendamos que se haga conciencia de los compromisos que hemos realizado a lo largo de las cumbres y empezar a cumplirlos, porque jurídicamente estamos obligados a ellos. Afrodescendiente que ha pedido la palabra desde hace rato, por favor. Buenas tardes, gracias por habernos invitado a este magno foro. Vengo de Buenaventura, mi nombre es Rosmilda Quiñones Fajardo, representante legal de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, ASOPARUPA, con una red nacional de parteras tradicionales en Colombia. ¿Cuál es el aporte y por qué estamos aquí? Para que seamos incluidas en el sistema general de salud y que podamos tener ese reconocimiento para lo que es la formación y todo lo que podamos aportar con la medicina tradicional, cultural y ancestral, ya que es un trabajo que se ha venido haciendo desde la creación. Y en estos momentos estamos muy interesadas en que podamos hacer parte del sistema de salud para poder estar con nuestras mujeres embarazadas y no más que poder apoyar con todo el sentido de pertenencia y ese trabajo que ha venido y que estamos prácticamente excluidas del sistema de salud, que es un aporte muy grande que estamos aportando para nuestras mujeres. Muchas gracias. Bueno, gracias. Mi nombre es Carlos Ponce, soy el coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, una red de 330 organizaciones plurales en toda la región, que estamos en todos los países. Yo quería rescatar algunas cosas que se han dicho para que no se nos pierdan entre las declaraciones. Uno es que dividimos un poco lo que vamos a llevar de mensaje. La idea de llevarle un mensaje al sector privado es fundamental porque sería un cambio positivo en esta cumbre. Proponer realmente algún mecanismo para que el sector privado empiece a apoyar a la sociedad civil dentro de la región es fundamental. Proponer algún tipo de fondo concursable, un fondo permanente de apoyo a la sociedad civil en la región que puedan las organizaciones de diferente nivel, de discapacitados, de diversidad sexual, cualquier organización de democracia, de derechos humanos, participar en ese fondo, recibir recursos para invenciones, recibir recursos para diferentes cosas, motivarlos a que creen ese fondo y ese fondo se pueda aplicar y se pueda manejar y se pueda llevar y que nosotros tengamos una oportunidad permanente. Creo que eso es un mensaje claro que se le puede llevar al sector privado. Lo otro que hay que rescatar es algo que mencionó Francine, que es el seguimiento, el mecanismo de seguimiento de las cumbres. Seguimos teniendo cumbre tras cumbre tras cumbre, asambleas de la OEA y no hay un seguimiento real a lo que son cada uno de los acuerdos. Si siguieran los acuerdos que se han llegado, hubiéramos mejorado mucho. Eso es fundamental y ese seguimiento tiene que tener componentes de la sociedad civil adentro. Y el último tema, bueno, y además crear ese foro permanente de sociedad civil para tener voz permanente. Y lo último y termino, es el tema olvidado, el tema tabú de las últimas cumbres, que es el tema de democracia y derechos humanos. Ese tema tiene que estar en las cumbres, ese tema no se puede ser olvidado por cada una de las cumbres. Gracias. Sí. Mi nombre es Viviana Kristisevich y soy la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Quería avanzar en uno de los temas que había presentado nuestra colega Karina Banfi sobre derechos humanos. En la región existe una gran deuda con los temas de seguridad, con los temas de desigualdad y con los temas de derechos. Existe una deuda enorme en el abordaje de los temas de participación,
de acceso a la información. Muchas de las organizaciones que estamos acá, que trabajamos defendiendo a víctimas de violaciones de derechos humanos, sabemos que hay cierta disponibilidad de los gobiernos de escuchar a las organizaciones y a las víctimas cuando esta escucha es una escucha discrecional, pero no necesariamente una voluntad de darle seguimiento. Ese darle seguimiento y hacernos parte de las decisiones se tiene que traducir y muchas veces requiere un marco jurídico de derechos. No queremos educación, queremos derecho a la educación. No queremos participación, no queremos que nos escuchen cuando quieran. Queremos derecho a la participación, queremos derecho a la consulta. En el marco del sistema interamericano, que ha sido el espacio que ha dado mayores garantías y refuerzos para cambios estructurales en el marco de derecho en las Américas, hay una crisis en la actualidad. Una crisis que contaron varios de nuestros colegas, pero que tiene que ver con la resistencia de muchos de los países de la región de garantizar una respuesta que asegure que, aunque sea incómodo, nuestros derechos estén protegidos, tutelados. Que frente a la violencia que azota nuestra región no se plantee la jurisdicción militar como respuesta. Que frente a los desafíos de la educación no se plantee que los empresarios tienen que ayudar a los niños para que hagan empresas, que los niños tengan que educarse, que los niños puedan acceder a la educación, que frente a nuestras colegas afrodescendientes que plantean el acceso a la salud, esa salud sea un derecho. Entonces, solo quería plantear que esa es una gran deuda y una gran deuda en buena parte de los documentos que están planteados en el marco de los procesos de sociedad civil de la cumbre. Gracias. Atrás, vamos a la derecha, atrás, por favor, que hay varias personas que están pendientes de hablar. Compañero. Bueno, a los hermanos organizadores de esta sexta cumbre, a los hermanos y las hermanas que están presentes el día de hoy, de los diferentes países, Nayan Sutiejaja, es Efraín Mollo Flores, soy de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Túpac Katari, afiliado a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la organización más grande representativa de Bolivia. Hermanos y hermanas, creo que esta sexta cumbre nos llama la atención por varios aspectos. Nanaka Saptra Urasaja, nosotros cuando vemos estos temas decimos claramente de que el tema de la pobreza parte por el tema del modelo económico. Un modelo neoliberal, bestial, asesino, individualista, que lamentablemente no ve con los ojos lo que pasa con los hermanos más desposeídos. El sector campesino, los hermanos urbanos que viven en las ciudades, en las laderas, por los cuales no vela. Es cierto, debería de existir una participación mucho más latente en la proyección de leyes, en la proyección de profundizar el tema de la democracia en el marco de los derechos humanos por parte de las instituciones. Lamentablemente, la sociedad civil también anda sola. No comparte, no se organiza con los movimientos sociales. Parecería que el trabajo fuese simplemente de escritorio, aunque no estamos desmereciendo esa labor de las ONGs e instituciones que hablan a nombre de la sociedad civil. Nosotros creemos que el trabajo debe de partir a partir del conjunto de la sociedad civil y los movimientos sociales. Es lo que estamos haciendo en Bolivia. Es a partir de eso que estamos impulsando inclusive ahora el tema del tratamiento de la ley contra la trata y tráfico, donde los sectores más vulnerables son nuestras hermanas, nuestros hijos, nuestras hijas en las comunidades del área rural. Pero hay que profundizar este tema, decimos. Creemos que la participación de los hermanos de empresarios privados no va a garantizar la continuidad de una ley, no va a profundizar el tema. Es cierto, es bien plausible que ellos participen. Sin embargo, como decimos nosotros en la comunidad, nos dicen, guau, acá está aquí sarata, tajá, jeparna irar untasao sarata.
¿Y qué es lo que está diciéndonos? Que en este camino, para ir hacia adelante, tenemos que ver lo que ha pasado hacia atrás. Y esa meta nos va a permitir no construir, no chocarnos con las mismas piedras, con los mismos obstáculos. Y lamentablemente los empresarios privados, al igual que el Estado, que los gobiernos, tienen también una visión política. Y creemos que aquí lo que tenemos que exigir más es la participación de los gobiernos. La participación y la persecución en los delitos. La participación y la prevención por los delitos. Y la protección de las víctimas. Tenemos instituciones llamadas por ley para defender los derechos humanos que lamentablemente revictimizan a los hermanos que están con una serie de denuncias. Y creemos que eso debe de cambiar. Este encuentro, esta cumbre debe tener 3 elementos. Primero, exigir una voluntad política de los gobiernos a participar de manera directa con la sociedad civil. Un otro tema, no puede ser que las cumbres gubernamentales sean simplemente de los presidentes, sino también tenemos que tener nosotros voz y voto en lo que significa la elaboración de las nuevas propuestas, como organización de la sociedad civil y movimientos sociales. Solo así vamos a trabajar de manera conjunta. Un otro elemento, los gobiernos deben de garantizar también que existan recursos humanos para trabajar estos temas. Si en algún momento se determina, diremos, unas oficinas para los derechos humanos, lamentablemente eso están viviendo simplemente por voluntad propia. No quiero ser más, agradezco, diremos, a los hermanos organizadores que nos permitan, diremos, tener la voz en este momento. Solamente queremos a nombre de nuestro hermano del Estado Plurinacional de Bolivia, un jayaya para ustedes, hermanas y hermanos, y continuamos en esta lucha que estamos trabajando en esta sexta cumbre. Muchas gracias, hermanos y hermanos. Bueno, son todas las manos que están levantadas queriendo hablar y eso no es sino señal de interés en la participación. Insisto, apenas empieza el foro social, tenemos todavía toda la tarde y todo el día de mañana. Como estamos invitados a un delicioso almuerzo a la 1:00, yo quisiera que escogiéramos 4 intervenciones finales para que le diéramos un par de minutos acá a los ponentes que respondan las preguntas y recojan e incorporen en sus propuestas las que han sido formuladas aquí. Entonces, empezamos por atrás, por el minero. Muy buenas tardes. Mi nombre es Vladimir Schmidt-Kolke, representante de las cooperativas mineras de Bolivia, de 100.000 mineros cooperativizados que tiene el país en todos los departamentos. En primer lugar, ustedes han dicho muy claramente que las políticas de participación en realidad son políticas de no exclusión a nadie. Es en ese sentido que tenemos que construir políticas de equidad entre todos los actores de una sociedad. Se ha manifestado también de que hay ausencia de una voluntad política en nuestros gobiernos, pero también la sociedad civil es débil al no organizarse para poder defender sus derechos. Es en ese sentido, la representación de Bolivia plantea fundamentalmente que la organización de la sociedad civil tiene que ser totalmente la prioridad número 1. Un ejemplo, el sector de cooperativas mineras ha sido excluido eternamente, solamente hasta la constitución política del Estado, que es hace 2 o 3 años, es que recién estamos incluidos en las leyes nacionales. ¿Por qué razón? Porque decidimos unirnos y defender nuestros intereses. ¿Qué ocurría antes? Yo era presidente de una federación y para hacer las leyes de minería, los gobiernos de entonces contrataban consultoras norteamericanas y en su inglés venían a pedirnos datos y ni siquiera nos incluían. Hoy en día
bajo la presión de nuestro sector, estamos construyendo la ley de minería por primera vez de igual a igual entre la empresa privada, la empresa estatal y las cooperativas mineras. Y creemos nosotros que es importante, primero, lo más importante es que esas políticas de equidad planteen la unidad también a nivel latinoamericano. Hoy en día están aquí en agenda la integración. Y nosotros no entendemos por qué se habla de integración si se excluye a Cuba. ¿Por qué se habla de defender derechos si se elimina el derecho de salida al mar que tiene Bolivia? Yo creo que todo tiene que manejarse en forma integral, no solamente con discursos, sino hacer también que las políticas no sean solamente de un grupo social, sino de toda Latinoamérica. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Ricardo Forero, soy colombiano de la región de Boyacá, la cuna de la libertad. Somos miembros de una fundación, se llama Fundación Desarrollo Integral del Hombre y la Mujer. Nuestro propósito inicial es trabajar por la equidad, por el respeto a la diferencia y por todas las poblaciones vulnerables. Pero en este transcurrir durante 6 años nos hemos venido dando cuenta de la importancia de trabajar de verdad en serio por la inclusión social de todas las personas vulnerables. Pero como nuestra condición o mi condición de discapacitado visual me ha centrado en ese problema, en esa problemática. Y desafortunadamente no nos hemos puesto en la tarea de reflexionar que la pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera pobreza. Entonces es un problema central de nuestros países latinoamericanos y americanos, o del mundo entero. Nuestro país tiene otro problema, y es que la discapacidad, a diferencia de otras problemáticas, va en aumento por los problemas de contaminación, la accidentalidad, los problemas de salud, la guerra, etcétera. Es un problema que realmente es bien sentido. Y entonces el paradigma debe cambiar. Hemos visto en las políticas que se habla de la transversalidad, del enfoque transversal de la discapacidad y el enfoque diferencial dentro de la discapacidad. Nuestra organización y lo que nosotros queremos plantear es que se centre el desarrollo de las comunidades no como una situación transversal de la discapacidad, sino como epicentrado en la discapacidad. ¿Por qué? Porque, irónicamente, aunque nosotros las personas con discapacidad hemos sido excluidas, digamos que la discapacidad es como la condición más incluyente, porque hay discapacidad en todos los sectores de la sociedad, en todos los grupos vulnerables, en todas las razas, en todas las religiones, y lo hemos dejado como un eje transversal, que por lo general se diluye, se pierde, se desvisibiliza en lugar de visibilizarse. Entonces la opción es trabajar desde un desarrollo integral de las personas con discapacidad, desde la discapacidad misma. Y está conmigo pues, la presidenta de esa organización que quiere plantear brevemente una situación para poder salir de ese hoyero y poder trabajar realmente por la inclusión y por salir de la pobreza. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Ana Beatriz Forero Silva, soy la presidenta de la Fundación Desarrollo Integral del Hombre. El objetivo principal de nuestra fundación es el respeto a la diferencia de género, raza, color, religión, ideología, discapacidad. Lo trabajamos desde un planteamiento educativo muy importante que es el desarrollo de las inteligencias múltiples. Con el desarrollo de las inteligencias múltiples vamos a combatir muchísimas cosas. Lo que estábamos planteando de los jóvenes, de la drogadicción, la guerra, la falta de equidad, el hambre. ¿Por qué las inteligencias múltiples? Son 8, pero yo voy simplemente a referirme en este momento a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la inteligencia que menos tenemos desarrollado los seres humanos
a nivel planetario. Y es una inteligencia de donde desprende el quererme a sí mismo, el querer a los demás, el respetar a los demás y el poder dar soluciones desde la perspectiva de ponerme en los zapatos de la otra persona y en dar soluciones para que la paz tan anhelada llegue a nuestras vidas. Y realmente nuestro propósito es pasar una propuesta muy puntual a la organización, a la ONU y a este evento tan importante. Les agradezco haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, se queda media sala con la mano extendida con mucho pesar porque no pudimos alargar más el tiempo, pero creo que hemos tenido una mesa redonda y un panel interesantísimo con amplísima representatividad que por lo menos nos mostró quienes conforman este foro de sociedad civil de la sexta cumbre. Hemos oído a minorías sexuales con reclamos concretos, hemos oído a discapacitados y a quienes están en emprendimientos para enfrentar esas discapacidades, a pequeños empresarios y a quienes llaman a una alianza con empresarios, pero también a trabajadores que nos dicen no solo es el sector privado, la sociedad civil tiene que vincularse con los movimientos sociales para tener una mayor fuerza y pertinencia. Hemos oído a mujeres del Mercosur, pero también de una organización histórica de mujeres de Bolivia. Hemos tenido distintas iniciativas de sectores mineros, de sectores vinculados a la igualdad religiosa, de líderes empresariales, microempresariales y de líderes de movimientos sociales campesinos. Yo creo que ha sido muy interesante las parteras de Buenaventura. Hemos tenido pues por lo menos un primer acercamiento a quienes estamos en este foro de sociedad civil y una gran coincidencia en la necesidad de aprovechar esos avances que esta sexta cumbre está abriendo para una mayor y más seria y más consistente interlocución y alianza de las sociedades, los movimientos sociales, la sociedad civil organizada y los gobiernos. La palabra final para los panelistas, 1 minuto. Empiezas tú con la pregunta. Bueno, agradezco la pregunta que me haces porque me parece un tema clave para todos ustedes, para todos nosotros, principalmente porque esta iniciativa de gobierno abierto y el involucramiento que ha tenido la OEA fue a partir de una iniciativa de la Alianza Regional y de Transparencia Internacional. Cuando nace la Alianza de Gobierno Abierto en el año 2008, que es una convocatoria solamente de gobiernos, casi cerrada, casi secreta, porque las reuniones que se iban llevando adelante no podíamos tener acceso a las conclusiones de esas reuniones, cuando también la idea era que fuese una iniciativa compartida con sociedad civil. Era parte de los retos que se imponían la participación ciudadana. En ese contexto, Transparencia Internacional y la Alianza Regional, porque parte de las agendas de los 5 retos que tienen que cumplir los gobiernos para poder participar de esta iniciativa, que tienen que ver con la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el acceso a la información principalmente, convocamos a la OEA, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, principalmente por la relación y el recorrido que han hecho en el mecanismo de seguimiento de la Convención de lucha contra la corrupción y la Ley Modelo Interamericana. A partir de eso, hoy, la semana que viene, la OEA va a participar de la reunión de Brasilia en una alianza estratégica junto con las organizaciones de la sociedad civil, en donde vamos a impulsar un tema en común, principalmente el acceso a la información como derecho humano, que también nos habilita y nos permite poder encontrar y controlar
y solicitar la rendición de cuentas de los gobiernos. Entonces, en relación a tu pregunta, ese es el vínculo y la relación que está llevando adelante la OEA. Hubo una reunión en México preparatoria hace 3 semanas y vamos a ver luego qué procesos podemos llevar. Sería interesante que todos los que puedan participar, el sistema es muy flexible, es muy abierto y cuanto más voces sean en ese espacio, mucho mejor, porque el acceso a la información es un mecanismo que les permite acceder a otros derechos fundamentales. Por lo tanto, es un interés común de todos. Último, para cerrar, quiero agregar una cosa que decía Carlos Ponce. Él habla de llevar un mensaje al sector privado y me parece que esa es la clave. Creo que esto vamos a seguir discutiendo a lo largo del día, pero lo importante más allá es tener en cuenta que ellos son actores no estatales en donde también toman decisiones sobre el ejercicio de nuestros derechos y nosotros en este momento como actores y defensoras de los derechos humanos también debemos estar alerta en relación a eso. Por eso también es importante cuál es el mensaje que queremos llevar al sector privado justamente para que ellos fortalezcan el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Gracias. Medio minuto, Richard. Perdón, que me extendí, pero era importante. Él te regaló medio minuto. Que me lo sacó antes. Sí. Okay. De acuerdo con todo lo que dijo Karina, okay. Además, para mí es emocionante el entusiasmo y la buena voluntad en este foro, que no siempre se da en estos foros, ¿no? Y eso muestra una madurez de la sociedad civil aquí. Quickly responding to a few points that were made, difference between hard and soft law. What is agreed at the summit does not have the force of law. It's essentially a moral and political statement. Hence, the continued pressure from civil society on government, moral. La presión continua de la sociedad civil es crítica porque no tenemos las decisiones de las cumbres no tienen la fuerza de ley, aunque algunas iniciativas se pueden convertir en convenciones internacionales como la Carta de la Democracia Interamericana y la Convención contra la Corrupción. Cuando pensamos en la sociedad civil queremos incluir no solamente los movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, sino también el sector privado no gubernamental. Y por primera vez hay una presencia amplia de los presidentes de las empresas. Cada director o presidente de las empresas que habla debería hablar no de su empresa y de qué tan grandiosa es su empresa, sino de las iniciativas que nosotros como sociedad civil y los líderes acuerdan. Y cada empresa o compañía debería decir: yo voy a apoyar la iniciativa X con un monto de dinero y trabajar con una sociedad, una organización de la sociedad civil. Y eso sí sería un avance histórico en la historia de las cumbres interamericanas. No, voy a ser muy breve. Mientras yo escuchaba todas las importantes propuestas, las ideas que ustedes han señalado, se me ocurría que yo creo que nosotros tenemos que ver nuestro trabajo en el marco de este foro y en el marco del sistema interamericano como un proceso. Tenemos unos objetivos a corto plazo, que este foro, como decía Carlos Ponce, tiene que salir con algunos resultados muy concretos. Entonces, eso creo que es importante. En cuanto al seguimiento, creo que una de las tareas también fundamentales de los distintos grupos de trabajo es hacer algunas propuestas con respecto al seguimiento y cómo la sociedad civil puede participar en eso. Y creo que también aquí ya más a mediano plazo estos foros nos dan la oportunidad de poder crear mesas de trabajo temáticas que se pueden reunir, que pueden ir elaborando planes de trabajo ya más a mediano plazo. Entonces creo que sería importante ver esto, como dije al comienzo, como un proceso. Tú cierras. Muchísimas gracias. Yo creo que las diversas expresiones durante este debate
digámoslo por decir, debate, deja claramente manifestado de que la democracia actual está en deuda con los diferentes sectores, de tal manera que hace urgente un cambio de paradigma en el mismo, ¿no? Ojalá que en la próxima cumbre, en la 7ª cumbre, podamos superar mucho de estos temas. Tenían que pasar 5 o 6 cumbres para que, entiendo, por primera vez la sociedad civil tendrá la oportunidad de hablar directamente o expresarse directamente ante la presencia de jefes de Estado, que eso es muy importante. A nosotros nos queda pendiente como sociedad civil construir esta unidad en la diversidad, respetando la cosmovisión de cada uno de los pueblos. Gracias.